Bienvenidos a El Alep. En el canal ya hemos hablado en diferentes ocasiones de estos personajes, individualmente y algunas anécdotas que han tenido. Es por eso que hoy quiero hablar de una de las dinastías más importantes de nuestro país, hablando de comedia. La dinastía Valdés sin duda nos dejó grandes, pero grandes momentos y también son personajes icónicos para nuestra cultura. Pero me quiero enfocar en los tres más importantes, claro, sin dejar de nombrar al ratón Valdés, que también nos regaló buenos momentos. Claro, también el ratón era de un carácter más reservado y pareciera que era el consentido de todos, que todos lo arropaban, al menos eso parecía que hacían sus hermanos. Una comicidad diferente, un personaje que sí estudiaba más sus papeles, pero que sin embargo también nos regaló grandes momentos en diferentes trabajos. La dinastía Valdés nos regaló personajes icónicos, nos regaló también momentos memorables en la comicidad de nuestro país hacia el mundo. El Loco Valdés era un personaje diferente, un personaje que sabía que tenía que salir de lo común y de lo cotidiano. Es por eso que se inventa este personaje locochón, este personaje con chispa, este personaje muy diferente. Cabe aclarar que los tres hermanos Valdés tenían esta chispa y sobre todo esta manera de improvisar maravillosa. Y eso sí te lo aseguro, los tres tenían esta genialidad. El Loco Valdés inventa este maravilloso personaje de un cómico que más que cómico era una persona loca, una persona desequilibrada que decía cosas sin sentido, hacía ruido sin sentido, baile sin sentido. Bueno, en fin, el personaje parecía que no tenía sentido, pero créeme que tenía muchísimo sentido, porque todas estas cosas chuscas que él hacía te hacían reír a más no poder. El Loco Valdés llegó a tener programas insuperables, por lo menos en su época, como Ensalada de Locos, donde actúa con Héctor Lechuga y el señor Alejandro Suárez. Esta tercia de genios nos regalaron un programa inolvidable. Y aquí también te puedo decir que el Loco Valdés mete esta chispa de la improvisación, pero también estos dos personajes lo siguen y es por eso que este programa es un icónico, por la improvisación de estos tres maravillosos personajes. Pero créeme que el Loco Valdés fue la pauta para que este programa fuera aún mejor. Claro, cada uno le puso su toque maravilloso. Tres grandes comediantes, el Loco Valdés, un genio sin duda alguna. Por otro lado, Ramón Valdés era de carácter más relajado, un cómico, no sabríamos cómo decirle porque ni siquiera es de la vieja escuela. Simplemente Ramón Valdés era Ramón Valdés. Según nos comenta el señor Roberto Gómez Bolaños, Ramón llegaba al escenario, al set, como venía y se iba como venía. No se cambiaba, no tenía un script, nada estaba armado para Ramón Valdés. Ramón Valdés ya sabía lo que tenía que hacer y le ponía este toque maravilloso. Ramón Valdés también era un genio de la improvisación y es por eso que Roberto Gómez Bolaños nunca le reprochó que trabajara a su manera. De hecho, Roberto Gómez Bolaños dice que de alguna manera él era su favorito. Era su favorito no solo de su programa El Chavo del Ocho en este caso, sino también de los hermanos Valdés, porque tenía una comicidad y una chispa innata, una comicidad que le salía del corazón. Fuera de los escenarios nos comenta no solo Roberto Gómez Bolaños, sino toda la gente con la que don Ramón trabajó.
que siempre tenía una sonrisa, que siempre te hacía reír y de una manera muy fácil. El señor Ramón Valdés te sacaba la sonrisa de una manera tan sencilla que parecía que ya era parte de su vida y tal vez era parte de su vida y sobre todo de su forma de ser. También una persona muy humilde, no necesitaba grandes vestuarios, no necesitaba crear un personaje porque él era simplemente Ramón Valdés, el gran Ramón Valdés que nos hacía reír de una manera muy, pero muy fácil. Don Ramón también nos dejó este personaje icónico y insuperable, sinceramente, porque creo que fue también una parte muy, muy importante de los programas de Roberto Gómez Bolaños. Antes y después del Chavo del Ocho, los programas que llegó a hacer con Roberto Gómez Bolaños, don Ramón le puso su toque maravilloso y genial. Sinceramente es que don Ramón era una persona con mucho corazón y una persona que te cautivaba con su buena vibra. Claro que también era un maravilloso cómico. Y bueno, prosiguiendo y no terminando, simplemente prosiguiendo, Tintán. Germán Valdés Tintán es uno de los cómicos más grandes que ha dado este país, si no es que el más, comparándolo con Cantinflas, siendo muy sinceros. Tintán nos regaló un personaje maravilloso, un personaje de Pachuco que nos conquistó. Pero Tintán, además de saber improvisar, además de ser un gran cómico, que pareciera que aquí se juntaran el Loco Valdés y Don Ramón e hicieran este personaje, créemelo, porque también Tintán tenía estas partes chuscas, locas, diferentes, pero también cuando se ponía serio actuaba de una maravillosa manera, pero también te hacía reír. Créeme que Tintán era un gigante. Le preguntaron en algunas ocasiones a sus dos hermanos que quién era el mejor y créeme que ninguno de los dos dudaba en decir que Tintán era el mejor cómico de México. Tintán, por otro lado, de verdad que era un multitask. Tintán cantaba bien, Tintán actuaba bien, sabía bailar de una manera maravillosa. Para mí, sinceramente, Tintán era uno de los actores más completos de su época, del cine de oro. Pero, claro, Tintán se dedicó más a la comicidad. Creo que Tintán tiene un lugar muy aparte, un lugar privilegiado entre los cómicos de nuestro país, y no solo de nuestro país, de el mundo entero. Un personaje que él se creó prácticamente de la nada, de viajes, y que lo hizo inmortal. La dinastía Valdés nos regaló sin duda grandes, pero grandes momentos. Si hemos hablado alguna vez de estas grandes dinastías como la dinastía Soler, que eran unos gigantes de la actuación, créeme que los Valdés eran unos gigantes de la actuación en la comedia. Tres grandes gigantes, cuatro grandes gigantes, porque créeme que también el ratón Valdés tenía este toque también maravilloso, que ya era de familia. Sin duda, una dinastía maravillosa que nos regaló personajes maravillosos e inmortales. Te invito a ver los trabajos de los hermanos Valdés en sus diferentes programas, te invito a ver también sus diferentes personajes que creó cada uno a su manera. Y créeme también que cada uno de sus personajes nos conquistó el corazón de diferente manera. Para mí, Tintán es el mejor cómico que ha dado México. Y más que cómico, el más completo. Nuevamente, perdona que sea reiterativo, pero cantaba, bailaba, escribía, te hacía reír. Era, sin duda, un personaje, un actor muy, muy completo. Pero
en general los hermanos Valdés tenían esto de improvisar tan fácil, esto de hacerte reír tan fácil, esta locura maravillosa que tenían también. Te invito a ver a los hermanos Valdés, créeme que es un agasajo para el corazón, para la sonrisa fácil, tan sencillo que te hacían reír estos grandes, pero grandes personajes. Te invito a ver a la dinastía Valdés, son los gigantes de la comicidad en México. Con tus likes, tus comentarios y tu suscripción me ayudas muchísimo para poder mantener este pequeño espacio para los que adoramos el cine en todas sus formas. Esto fue la LEP. Muchísimas gracias.